Buenos días compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Rafael El Pozo, yo les voy a hablar sobre el síndrome de Behçet y sobre el síndrome de Merkenson-Rosenthal, pero ahorita voy a empezar por el síndrome de Behçet. Entonces, primero que nada, ¿qué es el síndrome de Behçet? Es una patología en la cual es característico la aparición de aftas orales o úlceras orales o genitales y también patologías oculares e incluso patologías del sistema nervioso central, debido a que esto es una manifestación, una patología sistémica más que nada, pero lo característico de esta van a ser las apariciones de estas úlceras, especialmente en mucosa bucal y en los genitales. Eh, Va a tener también otros síntomas sistémicos, de los cuales vamos a hablar más adelante, pero lo característico y lo que le da su capacidad de diferenciar de las demás son estas úlceras. Entonces, bueno, en epidemiología tenemos que principalmente esta patología aparece en pacientes que habitan en la ruta de la seda, significa países asiáticos o países que tuvieron asiática, ascendencia asiática. Es igual de común en hombres que en mujeres, excepto en los lugares en donde no es tan común, lugares fuera de esta antigua ruta de la seda que llamamos, es mucho más común en mujeres. Tenemos que la incidencia más grande de la aparición de esta enfermedad es en Turquía, en Israel, en Irak, en Japón y en Alemania un poco, y de ahí en los demás países se presenta, pero en muy pocas cantidades. Y como mencioné anteriormente, predominantemente en mujeres. Es común entre los 20 a 40 años de edad, pero al mismo tiempo puede aparecer en jóvenes o en adultos mayores, y es mucho más grave en jóvenes. Entonces, con etiología no se sabe exactamente por qué aparece esta enfermedad, no se sabe exactamente qué es lo que la causa, se cree que son factores ambientales en los pacientes que pueden llegar a causar la aparición de esta enfermedad, se cree que los mecanismos de la aparición se basan en influencia genética, en el huésped y su capacidad para responder ante una bacteria, en la población de células hematopoyéticas alteradas, en los inmunocomplejos, la activación vascular endotelial y la hipercoagulabilidad. En su patogenia, en su manera de actuar dentro del cuerpo, tenemos algunas. Las causas etiológicas que mencioné anteriormente pueden tener relación con la patogenia, pero tampoco se sabe muy bien la patogenia. Se cree que las diferentes alteraciones genéticas, las diferentes respuestas a bacterias y a diferentes otros patógenos va a causar el desencadenamiento de esta patología. Entonces, en la patogenia genética tenemos alteración en la capacidad de adhesión a los antígenos conformado por HLA-B51, que va a determinar la aparición del síndrome de Behçet. Una reactividad cruzada entre HLA-B51 y antígenos específicos a órganos, siendo también, como mencionó, una enfermedad autoinmune. Nuestro sistema va a detectar nuestro propio cuerpo como un patógeno y va a atacarlo, por ende desarrollando estas úlceras, y asociación a otros genes de enfermedades como el factor de necrosis tumoral, complejos mayores de histocompatibilidad, etc. Respuesta exagerada a bacterias, esto lo podría resumir como nuestro sistema todavía no captó bien una respuesta ante un antígeno, asoció nuestras propias células como ese mismo antígeno o patógeno y se atacó y destruyó la mucosa en la que se encontraba o causó estas manifestaciones. Van a hacer que las células T van a confundir las proteínas del patógeno y del huésped, una sola cosa, debido al epítope compartido que tenemos, y ataca a ambos, causando esta situación. Nuestra función inmune alterada, que es un poco parecida a una respuesta inapropiada a las bacterias, es una mutación de la lectina ligada a manosa que activa la cascada de complementos y puede causar una respuesta inmune descontrolada, una mutación de la lectina. De inmunidad celular, como inmunidad propia, tenemos que nuestras células T van a poder ser autorreactivas, se van a alterar con nuestro propio sistema. Y por último, autoanticuerpos y formación de complejos inmunes, muy parecido a lo que ya mencioné anteriormente, es más que nada los mecanismos de defensa del cuerpo atacándose a sí mismo. Otra vez menciono, es una enfermedad autoinmune. Entonces, bueno, tenemos evidencia de que el sistema inmune y humoral aumenta la circulación de linfocitos B en el cuerpo. Bueno, tenemos que... voy a repetir eso. Patogenia. Bueno, seguimos con la función inmune alterada, que en esta va a ser una mutación de la lectina ligada a manosa, que va a activar la cascada de complementos
puede causar la respuesta inmune descontrolada, una inmunidad celular inapropiada, si lo podemos decir así, que aparecen células T autorreactivas y autoanticuerpos y formación de complejos inmunes, que en donde tenemos evidencia de la activación del sistema inmune humoral y la circulación de linfocitos B en el cuerpo aumentada. Anteriormente se parecen mucho a las patogenias que mencioné anteriormente. Van a ser más que nada una reacción descontrolada de nuestro propio sistema autoatacándose porque es también una enfermedad sistémica, una enfermedad autoinmune, por ende la aparición de todos los otros síntomas asociados. Bueno, en manifestaciones clínicas tenemos la más característica que mencioné al inicio, son las aftas o úlceras en las mucosas, especialmente la oral y la genital. Las otras manifestaciones sistémicas que mencioné, que vamos a tener manifestaciones oculares como uveitis, manifestaciones vasculares y manifestaciones en el sistema nervioso central, que les voy a mencionar más adelante. Bueno, en la parte oral tenemos las aftas, que sería mejor descrito como unas ulceraciones. Son dolorosas, extensas y múltiples. Pueden ir de milímetros hasta 2 centímetros del ancho, de largo, perdón. Eh, en casos muy extremos, muy violentos, estas úlceras van a evitar o van a impedir la capacidad del paciente de comer, debido a que son muy dolorosas. Son muy bien definidas, eso sí, son eritematosas en los bordes y como ya mencioné, pueden medir entre milímetros hasta 2 centímetros. Ahí tenemos un ejemplo de las úlceras que vemos en la cavidad bucal. Si vemos que tiene un borde muy rojo, muy eritematoso. Siguiendo, las mismas manifestaciones genitales también son un factor muy determinante, muy característico de la enfermedad. Vemos lesiones muy parecidas a las que vemos en la boca. También es muy común, ocurre en el escroto en los hombres y en la vulva en las mujeres. Y estas pueden causar cicatrización si son muy graves. Bueno, en la parte cutánea, que es otra parte muy importante, van a tener muchas manifestaciones, va a ser muy variable. Pueden tener aspecto acniforme, puede ser una erupción papulovesículo pustular, puede parecer pseudofoliculitis, pueden parecer nódulos, puede parecer un eritema nodoso, una tromboflebitis superficial, una tromboflebitis, perdón, una lesión de tipo pioderma gangrenoso y una lesión de tipo eritema multiforme. No, las otras manifestaciones que había mencionado, que iban a ser unas oculares, neurológicas y también vasculares, también van a ser muy importantes, pueden terminar siendo muy dañinas para el paciente. En las oculares tenemos que pueden estos desarrollar uveitis, hipopión y uveitis posterior, que en casos muy extremos pueden terminar en ceguera del paciente. En las neurológicas vamos a tener patologías cerebrales en general, alteraciones difusas del sistema nervioso, hipertensión craneal, hipertensión intracraneal y entre otras. Y las vasculares más que nada van a estar ligadas a vasculitis, porque esta patología también va a poder ser causada por una vasculitis, debido a que siendo una enfermedad autoinmune, usualmente estas son las que llegan a causar vasculitis. Bueno, en las pruebas de diagnóstico no se tienen pruebas específicas de diagnóstico, más que nada el personal médico se va a basar en pruebas de laboratorio específicas, van a tener que ver, perdón, en manifestaciones clínicas específicas, que son las lesiones que mencioné anteriormente. Van a tener que enfocarse en las úlceras. Si las úlceras son recurrentes, si uno la trata y vuelve a aparecer en poco tiempo, significa que puede ser un signo positivo de una enfermedad de BSET. Las úlceras en los genitales, las manifestaciones oculares también son muy características para ayudar, le ayuda mucho al doctor o al personal médico a hacer un diagnóstico eficiente. Y el test de Patergi, que este va a ser la introducción de una aguja un poco gruesa en la piel del paciente y si aparece una úlcera después, eso es un signo positivo de que puede tener una enfermedad de BSET, pero también puede ser una manera de poder diagnosticar otras patologías, pero así se ayuda un poco a poder afirmar el diagnóstico de enfermedad de BSET. Bueno, en tratamiento más que nada nos vamos a enfocar en intentar aliviar los síntomas del paciente, ¿sí? Más que nada. Para las úlceras orales y genitales mandamos corticosteroides tópicos como triamcinolona acetónica en CREA, que es al 0.1%, 3 o 4 veces al día.
un sulfacrato junto a un corticosteroide tópico y una colchicina para evitar la recurrencia de las úlceras. En las lesiones cutáneas se dice que la colchicina ha ayudado bastante en evitar la aparición y en mitigar también la sintomatología, y también glucocorticoides para intentar evitar la reaparición. Y otros fármacos que mencionaba, se utilizaba la apremilast, prednisona, acetioprina, infliximab y ciclosporinas, debido a que también es una manifestación sistémica, más que nada para intentar disminuir un poco la reacción autoinmune del cuerpo y así intentar evitar la aparición de nuevos síntomas y el empeoramiento del paciente.